Amén. Ahí sí. Habiendo llegado la hora, entonces, vamos a dar inicio a nuestra escuela dominical en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando 3 glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Para siempre. Y vamos a iniciar con una alabanza que tenga nuestra hermana Valentina. Himno 237. Honra y gloria al Padre Eterno. Honra y gloria al Padre Eterno, que a su Hijo unigénito dio, por el rescate del mundo entero, su última gota de sangre derramó. Más que victoria, más que victoria, más que victoria, tenemos en ti. Todo es puesto debajo de tus pies, y más que victoria tenemos en ti. Cristo amado, mi fuerza tú eres. Fuera de ti nada puedo hacer. Todo es puesto debajo de tus pies, y más que victoria yo tengo en ti. Más que victoria, más que victoria, más que victoria, tenemos en ti. Todo es puesto debajo de tus pies, y más que victoria tenemos en ti. Victoria sobre el mundo y sobre el pecado, victoria sobre el diablo y toda potestad. Amén, amén. Y el que venciere será coronado según su promesa y buena voluntad. Más que victoria, más que victoria, más
vida aquí en la tierra. Con Cristo reinaremos por siempre jamás. Más que victoria, más que victoria, más que victoria, tenemos en ti. Sí, Señor. Todo es puesto debajo de tus pies y más que victoria tenemos en ti. Gracias, Señor. Amén. Que el Señor sea bendiciendo a nuestra hermana Valentina, a nuestros pastores. Y como siempre, vamos a iniciar orando al Señor para que Él nos sea guiando en esta escuela dominical de este día domingo. Amén. Y le vamos a pedir a nuestro hermano Eugenio que nos sea guiando en esta primera oración. Amén. Dios y Padre, Señor, en esta hora, mi Dios, le damos las muchas gracias por este momento maravilloso, Dios, que estamos, Señor, una vez más, delante, Señor, de su presencia, Dios, para bendecir su nombre, Señor, para dar gracias, Dios, por lo que de gracias, Señor, hemos recibido, Señor, en esta hora. Rogamos, Señor, por este servicio de escuela, Dios, bendiga, Señor, a cada uno de nuestros hermanos, Señor, bendiga también a nuestro hermano, Señor, encargado de esta palabra, Señor, que sea, mi Dios, usted usándole, ayudándole y guardándole cada día, Señor, en esta hora pedimos por cada uno de los que estamos conectados, Señor, en esta mañana, sea usted bendiciéndonos por medio de este mensaje, Señor, se lo pedimos en el nombre de Jesús, nos llene usted de esa fuerza, de esa gracia, de esa sabiduría, Dios, se lo pedimos, Señor, por todos y cada uno, y nos prepare, Señor, también para el servicio de la tarde, sea ayudándonos, Señor, y guardándonos para que podamos gozarnos también en aquel lugar. Se lo pedimos en esta hora, Señor, en esa dirección, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Amén. El Señor sea bendiciendo a nuestro hermano Eugenio, ¿cierto? Y en esta mañana por poder estar en nuestra escuela dominical. Vamos a presentar un poco nuestra escuela. Sí. Y aquí tenemos hoy día, como dice aquí, escuela dominical, Ipechi Cerro Navia, clase número 34. Aprender bien permite enseñar bien. Parte 1. Amén. Aprender bien permite enseñar bien. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo le vamos a dar inicio entonces a nuestra clase. Mantenemos el mismo libro, seguimos en multiplicación y desarrollo congregacional, porque aquí nos damos cuenta que si nosotros crecemos como parte de la iglesia, nuestra congregación también crece, ¿sí? Y eso permite el día de mañana ya poder ser maduros, y esto va a traer, como decíamos la semana pasada, un fruto maduro atrae a gente, ¿cierto? Entonces, cristianos maduros en el Señor va a empezar a enviar más gente a esta iglesia porque sabe que aquí va a haber un buen alimento. Amén. Entonces, es muy importante esto. Aprender bien permite enseñar bien. Nuestra lectura bíblica se encuentra en 1 de Timoteo 4, del 6 al 16. Amén. Y el texto clave es 1 Timoteo 4, 13. Entonces le vamos a pedir a nuestra pastora que ella nos sea leyendo la lectura bíblica y nuestra hermana Verónica que se prepare con el texto clave. 1 de Timoteo 4, 13. Amén. Amén. Le daremos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo,
nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa en esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. Amén. ¿Cierto? Entonces, aquí vemos esta enseñanza del apóstol Pablo a Timoteo, ¿sí? Considerado como uno de sus hijos espirituales. Si empezamos a ver esto, la lectura bíblica hoy día nos dice, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y la buena doctrina. Sobre todo le dice, ejercítate en la piedad, ¿sí? O en el trato de él hacia los demás, ¿ya? Después le dice que por estas cosas se sufren oprobio y que somos hijos del Salvador. También a Timoteo se le da aquí una buena recomendación, considerando que Timoteo era un hombre joven, 20, 25 años, a lo más 30, cuando se coloca enfrente de una iglesia. Entonces, ninguno tenga en poco tu juventud, sino es ejemplo de los creyentes. Y esto también nos ayuda hoy día a nosotros. Y aquí le demanda 6 cosas Pablo a Timoteo. Ninguno tenga en poco tu juventud, en realidad, ninguno te mire en poco por tu corta edad, pero esto también apunta a ya personas más maduras o que no tengan que no sean tan jóvenes a la vista de los demás. Pero sí esto es muy bueno a la luz de la palabra, ¿ya? Que sea ejemplo en palabra, o sea, en el conocimiento de la verdad, en conducta, en cómo se comporta, en amor, ¿sí? En espíritu, o sea, en su vida espiritual, ¿ya? En fe. Y la fe, hablábamos en las clases anteriores, que nos anteponen hasta las distintas adversidades, ¿cierto? Y pureza, ¿sí? Y si se da cuenta, coloca pureza, y la pureza es algo que Dios anhela en la intimidad de nosotros. Entonces, vemos cómo aquí Pablo le da este buen consejo y engloba tantas cosas para Timoteo, ¿sí? Y entre tanto que voy, ocúpate, ¿cierto?, de la lectura, exhortación y enseñanza, ¿sí? Y vamos a pedirle a nuestra hermana Verónica que ella nos sea leyendo el texto clave del día de hoy. Amén. La palabra del Señor dice en el texto clave, 1 de Timoteo 4:13, entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Amén. ¿Cierto? Entonces le deja esta tarea a Timoteo, considerando que Timoteo va a estar enfrente de la iglesia o enfrente de este grupo de cristianos, ¿ya? Entonces le dice, entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, o sea, sigue aprendiendo de las Sagradas Escrituras. Recuerden que ellos, para haber sido judíos, a los 12 años ya tenían que conocer el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, la Torá, como le denominaban ellos, ¿sí?
Entonces, pese a ese conocimiento, él le sigue diciendo, ocúpate en la lectura, vuelve a releer, vuelve a estudiar, ¿sí? Vuelve a sumergirte en las Sagradas Escrituras. Sabemos que ya a esta altura del Nuevo Testamento, también ellos tenían otros libros que eran los profetas, que eran los salmos, ¿sí? Pero tenía que seguir sumergiéndose en la exhortación. ¿Por qué? Porque era importante que esto que él aprendía lo comunicase a los demás, ¿sí? Y la enseñanza. Hablábamos hace tiempo sobre cuando veíamos los dones espirituales, que habían dones de exhortación y dones de enseñanza, ¿cierto? Que muchos de nosotros decíamos que al principio pensábamos que era lo mismo, pero el don de exhortación es llevar a la luz de la palabra y que los cristianos se vuelvan de donde están y puedan hacer ejercicio de esta que se le ha entregado. O sea, el don de la exhortación es aquel que va muy ligado también al proceso del Espíritu Santo en la vida del cristiano para poder aprender y volvernos de donde estábamos y volver a la luz admirable que es Cristo, ¿sí? Y la enseñanza, por su parte, nos enseña y fortalece nuestra fe en el conocimiento de lo que hemos aprendido. Amén. Entonces, le deja estas tareas. ¿Y ustedes creen que estas tareas eran únicamente para Timoteo de aquel tiempo? No, sabemos que la palabra de nuestro Señor es atemporal y esto es maravilloso. ¿Qué significa eso? Que no está ligada al tiempo que nosotros conocemos, ¿cierto? No está ligada a que hoy es 12 de diciembre, ¿no? La palabra del Señor es hoy, es mañana, es siempre, ¿cierto? Entonces podemos ver que estas mismas palabras que fueron utilizadas a Timoteo, hoy día el Señor nos la entrega a nosotros. Entonces dice, entre tanto, imagínense al Señor leyendo esto, entre tanto que voy, porque nuestro Señor fue al cielo, ¿sí? Ocúpate, iglesia de Cerro Navia, en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Amén. Entonces vemos esta palabra atemporal de nuestro Dios. Y con eso vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy ya, habiendo leído esta parte bíblica y el objetivo también, vamos a ir a nuestra clase. El objetivo de la clase se centra en aprender una metodología de aprendizaje, ¿ya? Que nos permita estudiar mejor la palabra de Dios y a su vez enseñarla con más profundidad, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a ver hoy día? Una metodología de aprendizaje, ¿ya? Así como cuando usted iba al colegio y le enseñaron a leer, ¿cierto? Nos enseñaron primero cuáles eran cada letra, después las sílabas, después las palabras, y de ahí ya nos pasaban textos. Hoy día también vamos a aprender una metodología para aprender, ¿ya? Y que esta nos va a ayudar, ¿ya? A poder aprender y enseñar mejor y con más profundidad. Hoy día la introducción dice, hoy aprenderemos sobre el método inductivo para estudiar la palabra de Dios. El nombre puede parecer nuevo, ¿sí? Pero no es así. De hecho, en la Biblia, en el primer diálogo que tuvo Dios con Adán, luego que pecó junto a Eva, él realizó una serie de preguntas que llevaron a Adán a verbalizar y explicar su situación, a entender por sí mismo lo que realmente había sucedido y luego ver las consecuencias al respecto. Esto lo vemos en Génesis 3, de verso 9 al 14. Y al lado coloqué una imagen que dice método inductivo y sale una persona así como pensando, ¿cierto? ¿Qué puede ser? Si nos vamos a este primer diálogo que ocurrió entre Dios y Adán posterior a pecar, ¿sí? En Génesis 3 y 9 al 14, vemos a un Dios que llega inmediatamente y le dice, Adán, has pecado y te echaré, o vemos otro tipo de diálogo. No sé si alguien lo puede leer, que lo tenga por ahí. Amén. Amén.
3:14, del 9, 3 del 9 al 14. En el nombre del Señor, dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has Amén. Mi pastora, comido del espera un árbol? poquitito. Ya, entonces aquí vemos cómo llega el Señor. Llega diciéndole inmediatamente lo que habían hecho. ¿Cómo se presenta el Señor ante Adán? No, Buscándolo. buscándolo. ¿Ya? ¿Y qué es lo primero que le dice? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? O sea que el Señor no le llega diciendo algo, sino que llega preguntando algo. Sí. ¿Sí? Cuando Adán responde, ¿qué vuelve a hacer el Señor? ¿Quién? Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Quién te enseñó? Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé, no comieses? Exacto. Entonces, le va diciendo preguntas, ¿sí? Y ahí siga mi pastor hasta el 14. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Amén. 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 Entonces, vemos aquí este diálogo que cuando lo miramos desde el punto de vista bíblico, vemos una conversación que se realiza, ¿cierto?, entre Dios, Adán y Eva. Ahora que lo miramos a la luz de este método inductivo, de esta metodología de aprendizaje, vemos que el Señor llega y pregunta, ¿cuáles son los hechos? ¿Qué ha ocurrido? ¿Sí? Veo que aquí, gracias a Dios, casi todos los que están ahora por lo menos viendo, o la mayoría de los que estamos conectados, somos padres. Y muchas veces sabemos la verdad, ¿cierto? Sí. Sabemos lo que ha pasado. Pero llegamos y decimos, a ver, ¿qué pasó aquí? Cuéntenme. ¿Sí? ¿Qué hicieron? Y empezamos a indagar, ¿y por qué lo hicieron? ¿Y qué pasó? Y es más, incluso muchas veces decimos ya, ¿y ahora qué ocurrió esto? Ustedes, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? O le decimos, ¿ustedes saben qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar? ¿Cierto? Entonces, vemos que este método inductivo, ¿ya?, va de lo específico a lo general, ¿ya? Es como una pirámide, pero esta parte desde arriba. Entonces vamos desde lo específico, desde preguntas muy concretas, hasta las cosas generales. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿ya? Y aquí vamos a iniciar nuestra clase como para que lo vayamos comprendiendo mejor. Hoy día vamos a ver qué es el método inductivo, qué objetivo nos da el método, cuáles son sus ventajas y cómo lo podemos aplicar, o sea, cuáles son sus pasos, ¿ya? Y esto nos va a ayudar un poco, no significa que con esto vamos ahora a hacerlo magnífico, pero nos va a dar una forma, ¿ya? Otra forma de poder incluirnos. ¿Qué es el método inductivo? Dice, el método inductivo es el procedimiento de aprender mediante la observación de una serie de hechos para llegar a una conclusión, ¿sí? Si, por ejemplo, tenemos, en este caso, el Señor tenía dos individuos ahí frente a él, a Adán y a Eva. Y él dice aquí, mediante la observación de una serie de hechos, para llegar a la conclusión. Dice, ¿dónde están? ¿Sí? Y ellos dicen que están escondidos. Ah, y ahí ya tiene el primer hecho. Están escondidos. Entonces el Señor le pregunta, ¿y por qué están escondidos? ¿Sí?
Hasta que finalmente Eva dice, porque hemos comido del fruto, hemos pecado. ¿Sí? Entonces llega desde una serie de hechos muy concretos a algo general, para tener la conclusión. Nos lleva de los datos particulares a una idea general. Cuando aplicamos este método, es preciso que dejemos a un lado ideas preconcebidas, y esto es muy importante, ¿ya? Las ideas preconcebidas es todo lo que nosotros pensamos previamente al hecho, ¿sí? Por ejemplo, no sé, si llegamos a nuestra casa y tenemos algún animalito de repente y vemos que, no sé, hay una planta dada vuelta. Decimos, ah, tuvo que haber sido mi animalito. Esta es nuestra idea preconcebida, ¿sí? Pero cuando empezamos a indagar en los hechos, pudo haber sido que un niño pasó corriendo y la botó, pudo haber sido que otro animal de otro lugar vino y la botó, ¿sí? Entonces, nuestras ideas preconcebidas siempre van por delante, querámoslo o no, ¿ya? Pero nosotros tenemos que aprender a callar un poco, a retener estas ideas, ¿ya? Cuando aplicamos este método es preciso que dejemos a un lado ideas preconcebidas del texto en estudio. Así permite realizar un análisis limpio, ¿ya? ¿Por qué? Porque nuestras ideas preconcebidas no nos permiten aprender algo nuevo, porque estamos respondiendo. Inmediatamente cuando se nos está diciendo algo, en nuestra mente estamos respondiendo antes de llegar a un aprendizaje. Por eso coloqué aquí en el lado derecho una imagen de una persona con un nudo en la mente, porque tiene todas estas cosas en su cerebro, ¿ya? Este método es muy apropiado para estudiar la Biblia. Si nos acercamos sin prejuicios o ideas preconcebidas, podremos descubrir qué quiso comunicar el escritor a sus lectores y qué nos dice el Señor hoy a nosotros a través de su palabra viva. A medida que vamos madurando en la fe, también el Señor que dice, y convertiré tus corazones de piedra en corazones blandos, ¿sí? Y esto no solamente va al hecho del amor, sino también a que tengamos un corazón o una vida enseñable. Cuando una persona es orgullosa y altanera, ¿es fácil enseñar? No, porque cree que tiene la verdad. Cuando llegamos al Señor, nosotros llegamos así, con nuestra coraza de orgullo, de conocimiento, de sabiduría propia. Entonces, como chocamos con el texto, porque decimos, no, esto no puede ser así. Y listo. Pero cuando tenemos un corazón enseñable, entonces la palabra de Dios toca nuestra vida y comenzamos a cambiar. ¿Sí? Si yo creo que, por ejemplo, y un ejemplo muy, muy básico, si yo creo que andar descalzo es la mejor solución de todas, y ando descalzo nomás y la gente me dice, ya estamos entrando al invierno, va a empezar a hacer frío, tienes que abrigarte, ¿no? Andar descalzo es lo mejor. Y sigo en mi porfía. ¿Cuándo voy a aprender? Cuando me resfríe, cuando me entierre algo en los pies, ¿cierto? Estoy con algo muy, muy genérico, pero muchas veces estas cosas tan pequeñas son tan duras para nosotros, ¿sí? O ha entrado, por ejemplo, a hacer algo con una persona que ya lleva años haciéndola, y por más que usted quiera hacerlo de otra forma, dicen no, porque así se hace, ¿sí? Pero esa es su forma de hacer las cosas, no significa que sea la única, ¿ya? Entonces muchas veces cuando llegamos, y aquí ya yéndonos al texto bíblico, cuando llegamos a la palabra del Señor, también decimos no, porque así se hacen las cosas. Y nos anteponemos. ¿Y sabe qué consejo le dio Pablo a Timoteo? Vamos a volver a nuestro texto bíblico. Y en el verso 16, 1 Timoteo 4:16, le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Sí? Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti y a los que te oyen. Ten cuidado de ti mismo, o sea, de cómo tú reaccionas.
Y también le dice, y ten cuidado de la doctrina. ¿Se da cuenta? Nosotros tenemos una doctrina como Iglesia Pentecostal de Chile, ¿sí? Y todas las corporaciones e iglesias tienen su doctrina. Pero aquí también Pablo le dice, y cuídate de la doctrina, ¿sí? Cuídate de cómo están haciendo las cosas. Porque muchas veces nos pasa esto, que llegamos con esta idea preconcebida, llevamos tantos años que decimos, esto es así y así está bien, y no lo repensamos, ¿sí? Entonces, cuán importante esto fue, y muchas veces a lo mejor nos parece duro este contraste, pero es lo mismo que le ocurrió a los fariseos. ¿Qué decían ellos del Señor? Este comilón, ¿sí? Que se junta con pecadores. Para ellos eso era aberrante porque su doctrina no lo permitía. Pero habían saltado al amor. ¿Se da cuenta? Entonces muchas veces nuestra forma de actuar, de hacer las cosas, nos ha llevado a algo constante que no siempre es lo mejor. ¿Ya? Somos humanos y erramos. Y también es parte de este aprendizaje. Entonces, pensar todo lo que hacemos es muy bueno. ¿Esto agrada al Señor? ¿Esta es la mejor manera que agrado al Señor haciendo esto? Esa debería ser, porque nuestra vida no es para seguir métodos, nuestra vida es para agradar a Dios. ¿Ya? Entonces, muy importante. Después, ahí vamos con lo que es el método inductivo. ¿Se entendió más o menos lo que es el método inductivo? Y les voy a hacer una serie de preguntas para que quede más claro todavía. ¿Amén? Entonces, mi hermana Verónica, usted tiene un gatito en la casa, ¿cierto? ¿Cuántas patas tiene el gatito? 4 patas. 4 patas. Mi hermano Eugenio, ¿usted ha visto algún gato alguna vez? Lo más probable es que sí, ¿sí? ¿Cuántas patas tiene el gato? ¿Qué ha visto? Tiene el gato. ¿Cuántos gatos tiene la gata? 4 patas. 4 patas. Mi pastora, ¿cuántas patas tienen los gatos de la tía Nana en Argentina? 4. 4. ¿Se da cuenta? Aquí dice preguntas individuales y particulares. Y ahora vamos al concepto general. ¿Qué podemos entender entonces? Que los gatos tienen 4 patas. ¿Sí? Los gatos que ha visto nuestra hermana Verónica, los que ha visto nuestro hermano Eugenio, los que ha visto nuestros pastores, tienen 4 patas. ¿Se da cuenta? Vamos de algo particular a algo genérico. ¿Sí? Ya. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes ha visto un tordo? Unos De pajaritos. lejos solamente. De lejos. ¿De qué color es el tordo que ha visto? Negro. ¿Usted andaba con el hermano Eugenio cuando vio el tordo? No. No. Hermano Eugenio, ¿de qué color es el tordo que usted vio? Negro, dice ahí nuestro hermano Eugenio. Y hermana Verónica, el tordo que usted vio, ¿usted andaba con mi pastora cuando lo vio? No, No. ¿Y de qué color era? negro. ¿Qué podemos decir entonces de los tordos? Que Que son tiene negros. su plumaje es negro. Que son negros. ¿Sí? Y hay cosas muy claras. Ahora, hermana Verónica, usted, cuando el Señor le amó, ¿usted era pecadora? Sí, Sí. Hermano Eugenio, cuando el Señor le amó, ¿usted era pecador? Amén. Mis pastores, cuando el Señor los amó, ¿ustedes eran pecadores? Amén. Totalmente. Hermano Andrés, cuando el Señor te amó, ¿eras pecador? Sí. ¿Qué podemos entender? Que Dios ama a los pecadores. ¿Se dan cuenta? Vamos de pregunta, y esto es el método inductivo, o sea, vamos de preguntas y vamos llegando a una conclusión. ¿Sí? Ese es como parte del método inductivo. ¿Ya? Es mucho más profundo, pero así vamos a ir ingresando en él para poder llevarlo a la palabra del Señor. Lo mismo podemos aprender en las Escrituras. Por ejemplo, vemos que
Y lo llevamos a ejemplos muy concretos. Vemos en la Escritura que Adán se equivocó, ¿sí? Tuvo una consecuencia, pero Dios lo siguió amando, ¿sí? Abraham se equivocó, tuvo una consecuencia, pero Dios lo siguió amando. El rey David se equivocó, tuvo consecuencias, pero Dios lo siguió amando. Y así podemos nombrarla a todos. Entonces, ¿qué podemos entender? Que a pesar de nuestras, a lo mejor, debilidades, Dios nos sigue amando. ¿Se da cuenta? Ahí lo llevamos ya a una forma en el texto bíblico. ¿Sí? Y a lo mejor esto nos choca porque lo normal es que si nos equivocamos, nos colocan un rojo. ¿Sí? Eso es como el sistema punitivo que tenemos. Si nos equivocamos, hay castigo. Si nos equivocamos, hay un rojo. ¿Sí? Pero Dios dice, ya, hay una consecuencia, pero yo te sigo amando. Gracias, Señor. ¿Cierto? Entonces, estas características de Dios las empezamos a ver y comprender en el texto cuando vamos así, con una mente más abierta, a aprender lo que el Señor nos tenga que decir. Seguimos. El objetivo del método. ¿Para qué lo ocupamos? ¿O cómo debemos ocuparlo? Este método nos sirve para analizar, para descubrir, para establecer, y lo más importante, para dar lugar al Espíritu de Dios que nos hable. ¿Sí? Analizar. Permite el análisis en profundidad de pasajes bíblicos, no para corroborar nuestros conceptos previos, sino para formar un concepto con base en el texto mismo. Es muy importante que al acercarnos al pasaje, lo hagamos con humildad y disposición a que el Espíritu nos hable. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros habláramos del bautismo, ¿sí? Y pudiéramos decir, pero si ya llevo tantos años, ¿para qué me voy a bautizar? Un ejemplo. Pero si vamos con esta humildad y disposición a que el Espíritu nos hable y empezamos a escudriñar, y por eso es tan importante escudriñar las Escrituras, ¿ya? Y encontramos a un Jesús frente a Juan el Bautista y le dice, Juan, es necesario que hagamos esto. ¿Sí? Después vemos a un Felipe enviado al desierto. Después vemos a un Pedro, ¿sí? En la casa de Cornelio. Y así vamos viendo tantos hechos que finalmente vamos a aprender de que es bueno de que lo hagamos, de que es necesario que lo hagamos. Pese a que llevemos muchos años en la iglesia. ¿Cómo llegamos a este conocimiento? Analizando en profundidad los pasajes bíblicos. Y no solo uno, sino varios. ¿Ya? Siendo un estudio. Por eso, método inductivo nos sirve para analizar. Para descubrir. Nos permite descubrir por nosotros mismos las riquezas del pasaje. No recibimos respuestas hechas. ¿Ya? De nosotros mismos al estudiar y profundizar el texto, descubrimos lo que Dios quiere decir. Y aquí es donde tenemos que tratar de dejar nuestra mente sin esos prejuicios, sacarlos de nuestra mente. Y dejarnos que el texto, que Dios nos descubra a través de su palabra. ¿Sí? Lo que le pasó a David con Natán. ¿Sí? Natán fue y le contó el texto bíblico. Le dijo, mira David, dice el Señor que había un hombre que tenía muchas ovejas, ¿sí? Pero miró al prado del vecino que tenía solo una y él quiso tomar eso. ¿Sí? ¿Qué hizo ahí? Lo descubrió, la palabra descubrió a David. Y David en su hombría dijo, ese tal merece la muerte. ¿Sí? Y el Señor le dice, y Natán le dice, David, Dios dice que ese hombre eres tú. ¿Sí? Entonces, muchas veces nuestras ideas preconcebidas son duras, son fuertes, ¿ya? Y nosotros podemos decir que está bien, otros pueden decir que está mal, etc. Pero quien solamente nos va a descubrir a la verdad es la palabra del Señor.
¿Ya? 3, establecer, nos permite establecer las bases sólidas para dar razón de nuestra fe. ¿Sí? Cuando yo le pregunté si aún siendo pecadores Dios nos amó, y todos pudimos decir que sí. Y voy al texto bíblico y Romanos 5:8 dice, mas Dios da su amor, ¿cierto? Aunque nosotros hayamos sido pecadores. Cristo murió por nosotros. ¿Sí? Entonces, ¿qué me da eso? Me establece una verdad sólida para dar razón de nuestra fe. ¿Sí? Porque también la palabra nos dice dar razón de esto a hombres que te los demanden. ¿Sí? Y por último, dar lugar al Espíritu de Dios para que nos hable. El estudio bíblico así cumple su propósito fundamental cuando transforma nuestra manera de pensar y de vivir. Cuando nosotros llegamos al conocimiento de la verdad, veníamos con nuestras ideas, veníamos con nuestra forma de pensar, pero a medida que nos vamos inmersando en la palabra de Dios, que vamos teniendo un corazón humilde, que Él nos va regalando un corazón humilde, mis hermanos, para poder aprender, decimos, no, esto que estoy haciendo está mal y voy a cambiar. ¿Sí? Él nos va revelando estas cosas para poder ir mejorando. Amén. Y esto es muy importante, y si lo llevamos a un texto bíblico, nos encontramos a el profeta Samuel. ¿Sí? ¿Cuál era la idea preconcebida de Samuel cuando llega a la casa de Isaí? ¿Cuál era su idea preconcebida? Ungir a uno de los hijos, pero fuerte, que con Vistoso. carácter, que se veía, a ver, como una especie como Saúl, Saúl era alto, fornido, llevaba una idea preconcebida verdaderamente. Tuviera una parada de rey, por cierto, no, que tuviera el porte de rey, que Sí. esa era su idea preconcebida, ¿sí? De hecho, Samuel dice, este tiene que ser, ¿sí? Y el Espíritu de Dios, punto 4, ¿qué decía el Espíritu de Dios? No, Samuel, no es él. Y cuando ya pasaron los 7, la idea preconcebida de Samuel le dice, nos equivocamos entonces. Falta. Aquí no hay ninguno. Pero porque escuchó la voz de Dios. ¿Sí? Y entonces, y de ahí le pregunta a Isaí, ¿no tienes otro? Sí, dijo uno que anda ahí cuidando la oveja, que está por allá. Ya, llámelo. Entonces, nos damos cuenta que las ideas preconcebidas muchas veces no son las ideas de Dios. Porque muchas veces no somos lo que los demás esperan de nosotros, pero sí somos lo que Dios espera de nosotros. Porque David no estaba cuidando la oveja diciendo, yo si cuido la oveja voy a ser el rey. No, él estaba obedeciendo, hermano. ¿Sí? Y muchas veces vemos a aquellos que no pensamos, decimos, no, este no tiene pinta, no, este no. ¿Sí? Y ese, ¿sí? O muchas veces decimos, no, este tiene que ser. Pero el Espíritu dice otra cosa. ¿Sí? Y lo podemos ver incluso con nuestro Señor Jesucristo, dice aquel desechado, ¿sí? Vino a ser la piedra angular. ¿Sí? Entonces, y esto también nos abre la mente a que muchas veces no somos lo que los demás quieren que seamos. ¿Sí? Pero nosotros estemos tranquilos de que somos lo que Dios quiere. Si nuestro corazón es conforme a lo que Dios quiere, estamos bien. Amén. Entonces, este método, como se da cuenta aquí, de ir de estas cosas simples a lo genérico, nos va a permitir analizar, descubrir, establecer verdades y dar espacio a que Dios nos hable. Importante, no nuestras ideas preconcebidas, déjenlas a un lado.
oremos al Señor. Digámosle, Señor, saca este pensamiento, déjame limpiecito, escribe hoy día una nueva lección en mí. Demos esa, no le entreguemos una hoja escrita para que Él responda solamente. Démosle una hoja en blanco al Señor para que Él haga. 3, ventajas del método. Y antes de pasar a la 3, quiero darle una oportunidad aquí a mi hermana Verónica. ¿Qué le ha parecido hasta ahora estas dos partes que hemos ido viendo? Que es el método inductivo, que es, y el objetivo hasta ahora. Amén. Hasta ahora preciosa la clase. De cómo podemos irnos instruyendo en la palabra del Señor. Que nada de lo que nosotros como personas podamos creer, analizar o preconcebir de nuestra mente para poder hacer algo en la obra del Señor, no es como uno quiere, es como la disposición de que debemos tener como hijos de Dios, que el Espíritu Santo sea el que nos guía. Y esto me lleva a pensar que cada vez debemos ser mejores imitadores de Jesús, porque en el fondo es lo que nos está enseñando hasta ahora, ser imitadores de Jesús, en el sentido de pensar, aunque es limitado para nosotros, como Él, con cada palabra o con cada exhortación de cada palabra, lo que el Señor quería decir. Muchas veces lo vimos en las parábolas que Él mencionaba, y la enseñanza después de una parábola, a mí siempre me sorprendía, me sorprende después de la enseñanza, después de cada parábola. Y a veces uno lo puede leer y pensamos de otra manera cómo podría terminar o cómo yo le daría término a una parábola del Señor. Entonces hasta ahora en dos objetivos, métodos de enseñar, de aprender bien, es imitar a nuestro Señor Jesús. Eso sería mi hermano Andrés. Difícil, limitado para nosotros como humanos, pero Dios está de nuestro lado, y aquí por algo estamos en estas clases que nos permiten enseñar de cómo poder guiarnos hacia esa verdad que es la palabra del Señor. Amén. Amén, gracias mi hermana Verónica. Y pasamos al 3.3, dice, ventajas del método. Este método, y ahora ya como una herramienta pedagógica, por decir así, una herramienta de estudio, puede usarse tanto en estudios personales como grupales, ¿sí? Ahora estamos haciendo un estudio grupal y con esas preguntas nos vamos dando cuenta y vamos aprendiendo del método inductivo, ¿sí? También lo podemos usar de forma personal, ¿sí? O sea, cuando hacemos nuestros estudios de forma solitos. Es accesible sin necesidad de nada más que nuestros deseos de aprender. Usted no necesita comprarse el libro de análisis inductivo, no. Solamente con esto, con estos pequeños pasos y estos deseos de aprender, usted lo puede hacer. Con su Biblia y con oración para entender. ¿Sí? Es dinámico porque es necesario tomar parte activa del estudio y buscar lo que el Espíritu de Dios nos quiere decir. ¿Sabe que mientras preparaba la clase, me daba cuenta que nuestro Señor es tan maravilloso, es tan bueno, ¿sí? Que nos dice que aprendamos, pero al mismo tiempo nos deja toda la sabiduría, ¿sí? Y muchas veces somos nosotros los que hacemos demorar tanto tiempo este proceso, ¿sí? Yo creo que una Biblia en nuestras casas ha estado durante el último tiempo siempre, ¿sí? Pero al mismo tiempo muchas veces no nos damos el lugar para aprender. No nos damos el lugar para sentarnos
a aprender. ¿Sí? Por ejemplo, y es lo mismo que cuando tenemos a una persona sabia, a una persona que comprende. Y muchas veces estamos con esas personas y no le preguntamos nada. Y el tiempo pasa y no le preguntamos nada. ¿Sí? Y nos recordamos de sus enseñanzas y todo, y cuando tuvimos las oportunidades de aprender, no lo hicimos. ¿Sabe por qué? Porque el Señor no nos obligó, no nos dijo ya, 4 horas al día tienes que leer la palabra. Y si no vas a reprobar. Nunca nos ha dicho eso. Pero ¿qué hemos hecho nosotros entonces? Hemos obviado, porque no es una exigencia, no se nos dio un horario para hacer. Y nos pasa lo mismo que a los niños. Muchas veces nos quejamos de los niños que van al colegio y decimos, pero si tú vas a estudiar, po, ¿cierto? ¿Qué andas jugando? ¿Qué andas conversando? Pero el Señor también pues, nos dejó la Escritura, nos dejó su Santo Espíritu para revelarnos, nos dejó la oración para preguntarle, para buscarle, para escucharle. Y no hemos tomado esto muchas veces con la responsabilidad que amerita. ¿Sí? Porque no nos obligó a un horario, ¿cierto? No nos puso los parámetros. Nos dejó libre. Y muchas veces desaprovechamos nuestra libertad. Amén. Pero qué importante esto, de saber que, porque como dice el punto 3, es dinámico, porque es necesario tomar parte activa del estudio y buscar lo que el Espíritu de Dios nos quiere decir. Imagínense, yo analizaba, llegué a la iglesia cuando tenía 3 años, vine a conocer al Señor a los 15, 16 años, ya yo, y puedo decir hasta ahora que hoy día conversábamos y yo decía, ya, yo he leído el Nuevo Testamento, pero el Antiguo Testamento estoy seguro que todavía me faltan partes por leerlo completo. Tengo 32 años, o sea, he llevado 16 años y no lo he leído completo. ¿Qué he hecho todo este tiempo? ¿16 años? ¿Sí? ¿Y por qué? Porque nadie me dijo tienes que leerlo, porque si no, no vas a aprobar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque he desechado la sabiduría de Dios, pensando que habían partes que eran más importantes que otras, a lo mejor. ¿Sí? Pero que el Señor nos ayude, ¿cierto? Que con esto hay un despertar en nosotros, de ir a buscar, que tenemos la sabiduría ahí. Pensémoslo como si tuviéramos a un ser amado y querido al lado de nosotros. Aprovechemos el tiempo. Amén. Y por último, los pasos del método. El método inductivo para estudiar la Biblia consta de 3 pasos. Ahora ya vamos a la parte práctica. Ahora, ¿cómo lo hace usted? ¿Ya? ¿Cómo lo va a hacer usted en su casa? ¿Cómo lo voy a hacer yo? El método inductivo para estudiar la palabra consta de 3 pasos. El O, el I y el A. O, observación. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice el pasaje bíblico? Ya no vamos a leer la Biblia por leerla, ¿ya? Ahora vamos a ir pasaje por pasaje. ¿Qué es lo que dice este pasaje bíblico? ¿Amén? ¿Qué es lo que dice? Por ejemplo, el de Timoteo. Yo creo que muchos habíamos leído el 4:16, este último que le dice, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Pero lo obviamos, lo pasamos, lo leímos. ¿Sí? La palabra del Señor nos llama a escudriñar, no a leer, a escudriñar, a ir más allá. Aquí lo vamos a aprender a hacer. Lo primero, ¿qué es lo que dice el pasaje? Y lo separamos. ¿Ya? ¿Qué dice el pasaje? Segundo, interpretación. ¿Qué quería comunicar el autor con este pasaje? ¿Ya? Y aquí, y puedo dar gracias a Dios que hay alumnos de Instituto y Peche aquí. Entonces, el método histórico. ¿Recuerdan el método histórico? ¿Qué dice el pasaje a la luz de lo que ha ocurrido? ¿Sí? Porque, como una vez les dije, es distinto pedirle a alguien traer 1 kilo de pan en medio de una guerra que ahora
ir a comprar un kilo de pan a la esquina. Es muy distinto, ¿sí? Es muy distinto llevarle la lonchera con alimento a nuestros hermanos en el colegio que a David al medio de la guerra. Es distinto, ¿sí? Entonces, ¿qué quería comunicar el autor? Y aquí lo vemos a la luz de todo, de todo. ¿Quién era el autor? Por ejemplo, Pablo aquí. ¿A quién le quería comunicar? A Timoteo. ¿Pero por qué le estaba dando todas estas instrucciones? Porque Pablo se estaba yendo. Era necesario adoctrinarlo ahí, darle la última arenga, reforzarlo. ¿Se da cuenta? Todo eso quería comunicar este autor a él. Y por último, la aplicación. ¿Cuáles son las lecciones prácticas para nosotros hoy? Y esto es muy importante porque la palabra de Dios es atemporal. Es válida para lo que fue, para lo que hoy día está pasando, para lo que pasará. ¿Sí? Hay una alabanza que dice, el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. ¿Sí? Entonces, nos vamos a dar cuenta que, ¿qué lecciones prácticas para nosotros hoy? ¿Qué nos habla el Señor hoy día a mí? En ese tiempo, ¿qué le quiso decir a él? ¿Qué me está diciendo hoy a mí? ¿Ya? Y hay una alternativa que también es útil y sencilla para este método, que se conoce como el método sueco, que al final es lo mismo, pero con imágenes. ¿Ya? Consta de una lista de pasos que se identifican con un dibujo. ¿Ya? Acá está el dibujo. Y yo este dibujo se los voy a mandar al WhatsApp porque tengo la imagen, ya lo busqué el método sueco, así que lo tengo también, y se los voy a presentar. Denme un segundito donde lo tengo. Déjenme dejar de presentar porque lo tengo en una imagen. Aquí está. Aquí tengo el método sueco y voy a presentar de nuevo. Presentar pantalla y ahora vamos a imagen. El método sueco, el que nos muestra en el ejercicio, tiene estas tres partes. El foquito o un sol, un signo de pregunta y una flechita, ¿ya? Pero el real método sueco es de 5 pasos. La flecha hacia arriba, las características o cualidades que son reveladas sobre Dios en el pasaje. Y sabe que esto es muy importante. Porque, por ejemplo, cuando vemos a nuestro Señor Jesucristo obrando en un pasaje bíblico, podemos decir, ¿qué característica hay aquí? Es sanador. Ama, ¿cierto? Es amador. ¿Qué otras cualidades tiene? En un pasaje dice, y mira con misericordia, es misericordioso. Y vamos colocando las cualidades de Dios. Con esto vamos aprendiendo cómo es nuestro Dios en medio de los pasajes bíblicos, porque la palabra lo revela a Dios. Entonces, es muy importante descubrir las características y cualidades de Dios en medio de las lecturas bíblicas. Flechita hacia abajo. Todas las cualidades del ser humano presentadas en el pasaje. Y ahí muchas veces vamos a encontrarnos como Jonás, un ser humano terco, duro, porfiado, ¿sí? Vamos a encontrar como Zaqueo a lo mejor, un ser humano con ganas de escuchar, con una necesidad de buscar a Dios. Vamos a encontrar, no sé, como la mujer del flujo de sangre, un ser humano aproblemado, lleno de dificultades. Vamos a encontrar a Esteban, muchas veces en otros pasajes bíblicos, y lo vamos a encontrar. ¿Cómo era Esteban? Mirando la gloria venidera, con esperanza, con fe. ¿Sí? Y vamos a ir viendo ahí las distintas cualidades que muchas veces nosotros vamos a estar encerrados en alguna de ellas. ¿Sí? Y aquí ya viene lo que la clase nos quería enseñar. Un foquito. Esto debería ser algo que brilla en el pasaje, lo que más impacta o llama la atención. El viernes escuchaba y me gusta escuchar los sermones o las devocionales. Y por ejemplo, Daniel tiene una palabra que dice, y lo que más impacta mi corazón, dice,
Y eso me llama la atención porque él busca algo que le toque. Y también así tenemos que ser nosotros. A lo que más impacto llama la atención de este pasaje. Muchas veces van a ser cosas contradictorias, ¿no? No siempre es así como, oh, lo maravilloso, ¿no? ¿Y por qué pasó esto? ¿Sí? Pero eso va a llamar nuestra atención y eso nos va a llevar a una mayor búsqueda. Signo de interrogación. Cualquier cosa difícil de entender en el texto o una pregunta que el lector quisiera hacer al escritor del pasaje o al Señor mismo. Por ejemplo, yo cuando leí Elías, después de haber estado contra los profetas de Baal, los profetas de Acera, el hombre del fuego, pero resulta que tuvo miedo al mandato de una mujer. ¿Sí? Al mandato de la reina. Y a lo mejor esa podría ser una buena pregunta. ¿Y por qué Elías, después de haber estado lleno de la gloria de Dios, tuvo miedo? ¿Se ha hecho esa pregunta? Sí, lo podemos buscar. O al mismo tiempo, y podemos ver otros pasajes bíblicos. Y cuando a Daniel lo tiraron en el foso de los leones, no tuvo miedo. Po. Entonces ahí hay una contradicción en estos hombres. Pero, ¿qué vemos? Y aquí volvemos a lo de arriba. Los hombres, las cualidades del ser humano cambiaron, pero la cualidad de Dios cambió. ¿Se da cuenta? Y aquí ya empezamos a encontrar verdades eternas. Que Dios no muta, no cambia. Nosotros cambiamos, los humanos, pero Dios no. Entonces, signo de interrogación. ¿Qué preguntas me gustaría hacer a Dios, a mí? Y recuerden, sacar esas ideas preconcebidas. Preguntémoselas al Señor. Porque podríamos decir, no, que era cobarde, no, y listo. Pero no vamos a aprender nada. ¿Por qué? Porque colocamos nuestra idea, no estamos dejando la hojita ahí para que el Señor responda. ¿Ya? Y por último, una flechita. ¿Hay algo que aplicar en mi vida? Una aplicación personal para la vida del lector. ¿Qué este pasaje hoy día me enseña a mí? ¿Qué debo hacer yo? ¿Se da cuenta? No estamos leyendo una novela. Así que, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. ¡Oh, he avanzado hoy día! Llevo 3 capítulos. No, tenemos que escudriñar, profundizar. ¿Amén? Eso nos deja este método. Ahora vamos a sacarlo y vamos a volver a nuestra presentación. Denme un segundito. Nuestra presentación, aquí está. Entonces, esos son los pasos que nos deja el método sueco, muy similar al que tenemos nosotros. También podemos ocupar este método. ¿Ya? Observación, interpretación, aplicación. Y si nos gusta más con imágenes, nos vamos al método sueco. ¿Ya? Cualquiera de los dos. Entonces, en nuestra conclusión, hoy día revisamos un método de aprendizaje, ¿ya? Que lo ocupan mucho los profesores de pedagogía para hoy día aprender más de la palabra del Señor, ¿sí? Objetivos que trae este método, las ventajas, ¿sí? Pasos. Pero sobre todo, y lo dice nuestra conclusión, el método inductivo es un acercamiento necesario para entender y aplicar la palabra de Dios. Debemos comprender que es un método, es solo una ayuda, ¿ya? Es una forma que podemos hacerlo. Es una herramienta para comprender el texto, ¿sí? Una herramienta. Lo esencial es leer la Biblia bajo la guía del Espíritu Santo. Eso sigue siendo lo esencial. Esta es solamente una forma, ¿ya? Es como si tuviéramos que ir a buscar agua. Algunos la pueden traer en botella, otros en vaso, otros en balde, otros van a tener una carreta llena con bidones. Es forma de traer el agua, pero seguimos haciendo lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es lo esencial? Leer la Biblia
bajo la guía del Espíritu Santo. Eso es lo esencial. Amén, que el Señor nos sea bendiciendo. Mi hermano Eugenio, ¿qué le ha parecido la clase? ¿Qué ha aprendido en este día de lo que hemos hablado? Se me va la imagen. Que el Señor nos bendiga. Amén. Bueno, creo que cada día es algo que vamos aprendiendo nosotros, porque aunque las cosas las hacemos, pero no las hacemos a la manera que la palabra nos enseña, sino que, como decía, cada uno lo hace a su manera, como lo entiende. Pero el Señor nos enseña de otra forma que tenemos que aprender nosotros. Y de acuerdo a esto, yo miraba y decía lo que ocurre en términos generales en la iglesia. Siempre veíamos nosotros, ¿no es cierto?, que hay algo que falta a la iglesia, porque la iglesia va, todos los hermanos van como al servicio, van a escuchar la palabra del Señor, pero no hay una búsqueda. Entonces eso es lo que la palabra nos enseña a nosotros, que tenemos que buscar, y para poder también poner en práctica, poder ayudar. Si nosotros no podemos hablar de algo que no sabemos, tenemos que tener algo, conocimiento de ello. Decía yo muchas veces, como digo, la iglesia o los hermanos en general llegan a la iglesia, pero van escuchan la palabra solamente, escuchan, ¿no es cierto?, el predicador, pero muchas veces el predicador, como digo, tampoco puede, por el tiempo, dar una exhortación como se mereciera, ¿no es cierto?, porque hay tantos versos o textos en los cuales uno puede ir viendo y dando también la explicación, como lo hacía aquí con lo de Adán y Eva, ¿no es cierto?, una explicación así. Entonces siempre nos quedamos con lo que escuchamos nomás. Entonces por eso digo que es importante, y es una buena enseñanza la que tenemos cada día. Ojalá que todos pudiéramos tener ese mismo deseo, ¿no es cierto?, de estar en un servicio, en una clase, y podamos también buscar dentro de la palabra del Señor, porque, como decía, tenemos tantas cosas que están ahí, pero como no tomamos la palabra, como no la buscamos, están ahí nomás, pero no están en el corazón nuestro, y eso es lo que tenemos que buscar nosotros para atesorarlo, para que quede en nosotros. Entonces creo que la palabra está muy bien hoy día, como la observación, la interpretación y la aplicación. Creo que es importante que nosotros podamos aprender de eso para poder, como dice la palabra, enseñar bien también, tener una buena aprendizaje. Amén. Amén, mi hermano Eugenio. El Señor le bendiga. Muchas gracias. Amén. Y vamos, mi pastora. Amén. Yo doy gracias al Señor primeramente por esta hermosa clase. Sabe que a mí me pasó algo el día jueves. Mi esposo llegó, mire, y ahí entra la primera parte. Mi esposo llegó comentando una tragedia que sucedió a un compañero de trabajo en la empresa. Y sabe que yo, así, sin escuchar más, simplemente dije que la culpa había sido del que se estaba ahogando primero. Porque en mi método preconcebido, en mis pensamientos de no tener esa hojita en blanco que se vaya escribiendo mientras se va
relatando lo que sucedió. No, yo llego y hablo. Y digo, pensando así como, un niño imposible que se acerque al mar, solo, primeramente. Uno como mamá, como papá. Usted, hermano Andrés, ¿no dejaría a su niño jugando solo cerca de las rocas, cierto? Conociendo uno como son los niños. Entonces a mí me dio la idea de que era un joven desobediente, que uno le dice, no hay que jugarse con el mar, no te metas tan adentro. Parece que cuando uno da esas órdenes o da esas instrucciones, es peor. Entonces yo llego y digo, lanzo un juicio, tal cual como David, un juicio lapidario. Y hoy día el Señor me decía que no, que nosotros tenemos que aprender a escuchar antes de emitir un juicio preconcebido ya. Y yo encontré maravillosa la clase porque yo todo el rato, y sabe que desde ese día yo iba en el auto y yo decía, ¿cómo pude? ¿Por qué tengo que ser tan rápida para juzgar? Como que el Señor me anduvo molestando todos los días a la hora que salía esa conversación. En mí había como una vergüenza oculta. Pero le doy gracias al Señor porque mi conciencia está despierta y me está diciendo, no Nancy, no Nancy, no Nancy. Y le doy gracias al Señor por ello, pero es un aprendizaje para oír antes de que uno emita un juicio loco, rápido, que a lo mejor, gracias a Dios, en un comentario así no tuvo grandes consecuencias, pero para mi vida sí. Sí, porque nosotros no estamos para emitir juicio, sino para estar allí clamando primeramente. Y eso el Señor, yo pienso que me dio una enseñanza gigante para no ser tan rápida. Gracias, hermano Andrés. Yo creo que me comprendieron más o menos. El Señor le bendiga. Hermosa, hermosa la clase. Y el tiempo pasó, pero volando por mí. Parece como que lleváramos 10 minutos de la clase nomás. Gracias, hermano. Amén, que el Señor bendiga a nuestra pastora. Vamos a dar los últimos anuncios y de ahí le dejamos la clase a nuestro pastor también para que él nos dé el cierre ahí ya. Nos vemos en nuestra próxima clase. Coloqué el domingo 19, pero estamos por confirmar, ya que el domingo hay votaciones y que ahí nuestro pastor toma la decisión. Hoy día tenemos escuela dominical de niños a las 12:30, porque cada vez nos estamos extendiendo un poquito más, entonces los niños están también, así que a las 12:30, nuestra escuela dominical de niños, y hoy tenemos servicio de predicación a la calle a las 16:30 horas, y nuestro servicio de adoración a las 18 horas en Ipechi, Cerro Navia, donde son todos gratamente invitados. Amén, doy gracias al Señor por esta clase, y damos glorias al Señor mientras nuestro pastor toma los micrófonos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Que el Señor nos bendiga, amados hermanos, por esta hermosa clase también que nos ha dado, y también una de las mejores maneras para que nosotros alcancemos a redactar también así nuestras predicaciones. Y es una gran ayuda para nosotros el poder tomarlas y poder colocarlas por obra, ¿ya? Ciertamente debemos saber que en este tiempo y en los tiempos que vengan en adelante, siendo de la palabra del Señor, todo es necesario para nosotros para aprender. Somos aprendices permanentes, ¿ya? De la palabra de Dios. Así que en eso estemos siempre conscientes, siempre esperando esto de lo que Dios quiere darnos y otorgarnos, estas herramientas, así como nos explica aquí en este contexto. Nosotros estamos, pero como predicadores nos ayuda bastante, y a todo hermano también, a quien quiera comprender de la palabra del Señor, también de la misma manera va a obtener la riqueza de la palabra en sí, conforme con estos pasos que se están entregando el día de hoy.
y una gran bendición para todos y cada uno de nosotros. Que Dios nos siga bendiciendo en esto y en el amor del Señor. Vamos a dar los servicios de la semana del 13 al 19 de diciembre del 2021. Ya bien decía nuestro hermano Andrés que tenemos las elecciones el día 19, entonces por tanto ese día no tenemos culto, ¿ya? El día 19 no se hace culto, no sabemos de qué manera lo va a tomar la sociedad, la respuesta de la candidatura y todo esto. Entonces, así mejor es mantenernos nosotros en lo que venga, pero estemos orando por este asunto de la candidatura igual, ¿ya? Que Dios coloque a este país en manos La paz. de lo que el Señor quiera poner y así también la paz sea puesta en este país en todo corazón. Amén. El Señor nos bendiga. Mire, entonces hablamos desde el 13 al 18 de diciembre. Lo devocional diario del día lo vamos a dar, ¿ya? Hay algunos hermanos que se van a repetir, pero ellos saben por qué. El lunes 13, el pastor Baltasar, Juan 2, del 13 al 25, ¿ya? El martes 14, nuestra hermana Angélica Poblete, Juan 1, del 29 al 34. El día miércoles 15, nuestro hermano Nicolás Castro, Juan 1, del 35 al 42. El día jueves 16, nuestra hermana Chanis Urrea, Juan 1, del 43 al 51. Y el día viernes 17, nuestro hermano Ricardo Pino, Juan 3, del 1 al 15. Amén. El día martes 14 de diciembre del 2021, coordina nuestra hermana Angélica Poblete, predica nuestro hermano Nicolás Castro. El día jueves 16 de diciembre de 2021, coordina nuestro hermano Daniel Castro y predica nuestra hermana Rosa Valderrama. El punto de prédica para ese día jueves es en Isla Madeira, ¿ya? El día sábado 18 de diciembre del 2021 tenemos el trabajo de los de navideño, en donde coordina nuestro hermano Ignacio Castro y predica el pastor. ¿A dónde es que tengo el asunto navideño? No, tienes que haberla dejado en la iglesia. En la iglesia te da a conocer bien. Ya, ahí vamos a dar a conocer bien el horario, ¿ya? Parece que es a las 16:30 horas. ¿Ya? Estamos todos invitados a este trabajo, ya que lo vamos a hacer en la plazuela, que está al frente del templo, y lo vamos a hacer con globos, con regalitos. Algunos van a entregar otras cosas, ¿ya? Así que vamos a ver si podemos entregar helado ese día igual para los niños, y va a haber también una bolsita, tengo entendido, de caramelito que van a entregar las hermanas Dorcas. Entonces, así estamos. Esta semana es completa, ¿ya? Esta semana es full time, ¿ya? Hasta el día sábado. Porque también tenemos el día viernes, ¿ya? La finalización del Instituto de Peche, los cuartos años, que es a las 10. No me han dado los horarios a mí. Ya. Entonces, también ahí
van a estar, creo que los del primer año y nosotros del cuarto año. Así que va a estar nuestra pastora, ¿ya? Que nos va a entregar la palabra del Señor. La pastora Marisol. Marisol Medina, ¿ya? Así que el Señor nos esté bendiciendo. En todo esto tenemos harto trabajo, así que estemos conscientes también que es para la obra del Señor. Y sabe que uno se alegra y se contenta trabajando en la obra del Señor. Amén. Que el Señor nos bendiga. Ya, vamos a orar. Padre. Te damos gracias, soberano Dios, por tu soberanía, por tu amor, por tu poder y tu gloria, Señor. Amén, Señor. Agradecemos, Señor, lo que nos has entregado en este día, Señor, por intermedio de tu Hijo, Señor amado, nuestro hermano Andrés, Señor, que no, Señor amado, nos ha ido instruyendo, Señor, el aprendizaje, el cómo nosotros podemos, Señor, escudriñar las Escrituras y así también tener en nuestro corazón, Señor, en nuestra mente, Señor, una mejor forma, Señor, de entender tu palabra. Amén. Son, Señor amado, soportes para nosotros mismos, para cada uno de tus hijos, los cuales van a tomar, Señor amado, estas herramientas, Señor amado. Y este uso de estas herramientas, Señor, se van dirigidas a través del poder de tu Santo Espíritu, para que cada uno de nosotros después pongamos en práctica todo lo aprendido. Bendito eres Dios Todopoderoso. Sabemos que conforme lo decía tu palabra, la mejor forma de enseñar, Señor amado, es orando, Señor, buscando y escudriñando las Escrituras. Más con estos pasos, Señor, nos ayuda y facilita bastante, Señor amado, en el aprendizaje. Bendiga a nuestro hermano, Señor amado. Siga dando gracias, Señor, a él y esta buena forma de enseñar, Señor amado, continúe en él, Señor, en su vida, en la vida de su esposa y sus hijos. Guárdalos, Señor, y protégelos a cada uno, tanto a ellos como a nosotros. Fortaleza sea, Señor amado, su misericordia en nuestras vidas, en nuestros hermanos que verán este programa, Señor. Guárdales, Señor amado, en sus hogares. Bendíganos, Señor, con bendición de lo alto de los cielos, la suya, Padre Todopoderoso, la que viene del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor nos bendiga.